Bien, bienvenidos todos. Quiero agradecer a los compañeros diputados que nos acompañan en esta mañana para hacer una explicación muy general, pero que seguro estoy les va a dar a ustedes una visión más amplia, objetiva, clara y transparente de los hechos a los fines pues, de que surja la verdad verdadera. Lo primero que yo quiero destacar es que lo único que tenemos a mano para iniciar nosotros toda la revisión de la documentación que nos permita presentar nuestra descarga, nuestros alegatos en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, es esta comunicación que recibimos recientemente, a la cual le dimos contesta el día de ayer, y por lo cual, si hay una relación de supuestos hechos irregulares que se cometieron en el ámbito de nuestra administración, lo lógico es que nosotros, como es en cualquier país democrático del mundo, donde existan verdaderas garantías al ciudadano, una de ellas, muy sagrada por cierto, que es el derecho a la defensa previsto en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra Carta Magna, en el artículo 49. Ayer estuvimos en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Contraloría, pedimos tener acceso al expediente porque lo hemos hecho en reiteradas ocasiones sin obtener una respuesta, con lo cual también se violenta un principio básico, una garantía estelar de la Constitución, que no es otra que el derecho a petición que tiene cualquier ciudadano a la administración y a obtener oportuna respuesta. Repito, hemos entregado comunicaciones, no hemos recibido, fuimos ayer para conocer de cada uno de estos casos. No sabemos quién denuncia, no conocemos cuáles son las denuncias, no conocemos nosotros las argumentaciones y las violaciones o supuestas violaciones que se han hecho al ordenamiento jurídico. En tal sentido, yo quiero hacer una exposición, espero sea una exposición sucinta, después de haber revisado también todos los instrumentos legislativos que regulan la materia de la comparecencia, todo lo que regula las actuaciones de la Asamblea Nacional como una instancia de representación del pueblo en función de los intereses más sagrados del país. En ese sentido, yo quiero comenzar con uno de los casos, ese documento al que me refería, que recibimos de la Asamblea Nacional, recoge 5 casos especiales. Uno de ellos es el primero, presuntas irregularidades en la ejecución presupuestaria del proyecto de recuperación de las instalaciones de la antigua sede Niños Cantores NSPB, según el expediente 1498, que no hemos podido tener acceso al mismo hasta el día de hoy, apenas ahora de la interpelación prevista para el día de mañana. Yo quiero, fíjense, ustedes tienen allí un material que podemos ir revisando, tenemos también los instrumentos legislativos a mano, desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del Estado, las leyes nacionales, leyes estatales e incluso instrumentos legislativos del ámbito local, o sea, municipal. Este es el estado en que nosotros conseguimos estas instalaciones, que son instalaciones que producto de un decreto de expropiación que emitiera el señor gobernador del estado de la gestión pasada, si no me equivoco, en el año 2004-2005, se logró un acuerdo transaccional con la iglesia y así este bien pasó a ser un bien propiedad del Estado. Entonces, estas eran las condiciones en que se encontraban estas instalaciones 4 años después de aquel acuerdo que logró el Ejecutivo Regional con la iglesia, donde ya esto forma parte del patrimonio. Uno se pregunta, me pregunto yo en mi condición de gobernador, qué bueno sería que así como hoy se investigan las supuestas irregularidades en la gestión nuestra para poder sacar del abandono estas instalaciones, también se puede investigar las razones por las cuales transcurrieron 4 largos años de desidia y de indolencia de la administración pasada para no resolver esta situación porque no hubo una decisión posterior, lo que quiere decir que no se cumplió la meta que se había planteado inicialmente desde el Ejecutivo Regional. Este es el estado de abandono de la edificación. Así conseguimos nosotros
en el año 2009, 4 años después de el arreglo amigable producto del decreto de expropiación. Ahora, esa investigación que se recoge a través del expediente respectivo tiene que ver, como decía, con la recuperación de la sede de niños cantores. Esta es la correlación de los hechos. Exactamente a través de este flujograma podemos conocer en detalle cómo han ocurrido los hechos desde el momento de la expropiación por el exgobernador Luis Reyes Reyes el 20 de octubre del 2005, según decreto 670 publicado en la Gaceta Oficial del Estado. 4 años de abandono desde la expropiación, que sería bueno también, entonces, revisar, hurgar en el ordenamiento jurídico, pero también en las acciones del gobierno, quién responde por el daño patrimonial generado al Estado, por el curso del año y la inflación acumulada que nos permitió la resolución del problema. En fecha 7 de julio, el Ejecutivo Regional solicita, y allí entonces se inicia, una vez que nosotros asumimos la gestión del gobierno regional, decidimos hacer cierta la palabra comprometida para rescatar una instalación que forma ahora parte del Ejecutivo Regional. El 7 de julio, el Ejecutivo Regional, como es regular, de acuerdo a las previsiones de ley, solicita autorización al Consejo Legislativo para la aprobación de un crédito adicional de 3.000 bolívares, de 3.000 millones de bolívares, para la recuperación de la antigua sede de Niños Cantores TV. Es el 24 de septiembre del 2009, del mismo año, el órgano legislativo decreta, aprueba el crédito adicional con fundamento el numeral 4, artículo 7 de la Constitución de nuestro Estado. El día 29 de septiembre se produce el decreto que tengo que publicar yo en mi condición de gobernador. El Consejo Legislativo incorpora los 3.000 millones al presupuesto, aprueba el crédito adicional y el gobernador del Estado debe emitir un decreto que ustedes tienen allí dentro de los anexos que muestran la veracidad de lo que estamos diciendo. Es el 23 de noviembre, meses después, que la Fundación Regional para la Vivienda inicia el concurso abierto de contratación para la elección del contratista de acuerdo al artículo 55 de la Ley de Contrataciones Públicas, que ustedes también tienen en el material. Está no solamente el contrato, está la fundamentación, se aprueban los recursos, se incorporan el presupuesto, está el decreto, etc. Y en fecha 10 de diciembre del 2009 se materializa el contrato que de alguna manera, a través del concurso o de la licitación, le asigna la obra por 2.691 millones. Este es un detalle que seguramente no conocerán los señores diputados de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Fíjense ustedes que se aprueba un recurso por 3.000 millones de bolívares del crédito adicional, pero la contratación, por una razón de lógica, cuando se convoca una licitación, un concurso, lo que hay allí es precisamente una condición de oferta de las empresas y es la mejor oferta a la que se le otorga la buena pro de acuerdo a lo previsto en la Ley de Contrataciones Públicas, 2.691 millones. En fecha 10 de diciembre, Funrevi suscribe el contrato con el ingeniero inspector de obras de acuerdo a lo previsto en el 112 de la Ley de Contrataciones Públicas. Todas las obras, todas sin excepción, tienen un ingeniero inspector, de acuerdo a la ley, es de obligación de ley, y tienen un ingeniero residente. De allí la necesidad del ejercicio de control técnico constructivo de la obra que se ha comprometido a realizar para el Estado. El acta de inicio, después de designar al ingeniero inspector, está la fecha, según lo establece la misma ley, se designa el ingeniero inspector para Dagua, se da inicio a la obra, en fecha 22 la empresa requiere la orden de pago de la primera evaluación, perdón, del anticipo, se cancela el anticipo, se cancela la primera evaluación. No hay evaluación que se cancele si no hay previas inspecciones y si no hay la suscripción con la firma del ingeniero inspector y del ingeniero residente, que el ingeniero residente es un técnico de la empresa que contrata con el Estado de acuerdo a la ley de contrataciones. De tal manera que esto tiene no solo la garantía
sino el aval de los técnicos que según la ley deben participar en la debida contratación. Fíjense, se cancela la primera evaluación, todos los documentos están acá en estos anexos que nosotros hemos agregado en esta carpeta, están todos los documentos que sustentan esto, todos los documentos. Ahora, ¿qué bueno sería? Y por eso yo digo que cuando se va a hacer una investigación debe privar la objetividad, pero especialmente la seriedad, para que pueda surgir el desarrollo real del espíritu de la Constitución, de la ley, pero especialmente de la verdad. Fíjense que se da todo el procedimiento de la primera evaluación, la segunda evaluación, el acta de cierre, ¿verdad? Y después el 18 de mayo, según el oficio, número 6442, es cuando se reintegra, según lo dispone el artículo 33, numeral 4 de la Ley de Administración Financiera del Sector Público del Estado de Lara, se reintegra el recurso restante entre este crédito adicional aprobado por 3.000 millones y el diferencial entre la obra contratada y pactada con la empresa. La ejecución de la obra, porque es bueno también, fíjense, por eso fueron una vez los diputados y ellos tienen que verificar toda la documentación, desde la licitación, el contrato, todo está, pero absolutamente bien sustentado. Ahora, si se quiere verificar la ejecución de la obra, si se cumplió la metafísica, si en efecto se utilizaron los materiales comprometidos, bueno, la Comisión de Contraloría puede hacerse acompañar por los técnicos respectivos en el área y verificar en sitio si eso es así o no. Fíjense lo complejo de cada caso, lo que de alguna manera muestra que no puede salir un diputado en su condición de tal haciendo señalamientos a priori, generando una situación de zozobra y de alguna manera irrespetando no el derecho de un ciudadano, sino irrespetando la condición de un gobernador de Estado que fue electo por la mayoría de la población que dirige. O sea, en el caso nuestro, no es que a mí me pusieron allí a dedo. Yo he sido producto de procesos de participación popular y por eso el irrespeto hacia el gobernador es un gran irrespeto hacia la población de mi Estado que yo represento en esta y en cualquier circunstancia. De tal manera que la ejecución de la obra, aquí están las gráficas que muestran el desarrollo progresivo de la ejecución de la obra en comparación con lo que vimos al inicio, y después de esto, fíjense, estos son documentos importantes y gráficas importantes que tienen que valorar la investigación y verificar si esto es cierto o si por el contrario esto es mentira. Adelante. Más adelante a esto, y es bueno resaltar estas circunstancias porque el hecho político, lamentablemente, las circunstancias de orden político partidistas, en algunos casos priorizan su propio interés de partido sobre el interés de la comunidad, sobre lo que verdaderamente debe ser un accionar en función de lo social y de lo económico. Y esa ha sido una constante que no es ni en Lara ni en Caracas exclusivamente, eso ocurre en todo el país. Y por eso se han politizado al extremo las instituciones del Estado. Y ellos procuran privilegiar sus propios intereses de partido. Por lo cual en mucho de esto lo que hay es chisme político. Chisme. Y en algunos casos, sin duda alguna, falta de criterio para poder abordar con seriedad y con sensatez una situación que hoy incluso solicitamos nosotros se aborde de la misma manera por las circunstancias que atraviesa el país nacional. O sea, en estos momentos de alta crisis es donde se requiere no solamente serenidad, prudencia, sino alto nivel de responsabilidad. Por eso desde aquí yo me permito exhortar no solamente a los señores diputados que tienen
toda la legitimidad de hacer las investigaciones, pero los exhorto a que lo hagan de manera transparente, objetiva y buscando la verdad verdadera. Y de la misma forma exhorto a las otras instituciones del Estado para que podamos recuperar la confianza en Venezuela, que obren en función de lo que establece la Constitución y las leyes de la República. Fíjense, en este caso, una vez concluidas las obras de la primera etapa, yo he podido, en mi condición de gobernador, recuperar en una planificación progresiva, asignarle otro recurso a NSTV, como en efecto estaba previsto. O sea, concluimos la primera etapa de 3.000 millones, vamos a asignarle un recurso ahora de 5.000. Y así vamos en una visión de planificación prospectiva, vamos nosotros viendo cuál es el objetivo que vamos a alcanzar cuando allí en esas instalaciones, en función de resolver una situación delicada en materia de violencia y seguridad, habíamos planteado la construcción del gran búnker de seguridad del Estado Lara, donde pudieran concentrarse el 171, Protección Civil, la Dirección General Sectorial de Seguridad y Orden Público, la Comandancia de la Policía y la Brigada de Operaciones, en una edificación que nos permitiría mejores coordinaciones y obtener resultados más acordes con las grandes expectativas de la gente. Ahora, uno se pregunta, yo me pregunto, y solo les digo eso mismo, ¿qué ha ocurrido, por ejemplo, desde el momento 25 de noviembre de 2010? Estamos en el 2013. ¿Quién responde por el daño patrimonial que se le hizo al Estado Lara al no permitírsele la ejecución de una obra que pudo costar 3.000 millones en el 2010, pero Andrés, que hoy cuesta aproximadamente 9 o 10 millones? ¿Quién responde por ese diferencial? ¿Quiénes son los culpables? Lo mismo que sucede ya con el sistema de transporte masivo de Barquisimeto, donde se impone la mezquindad, la ignorancia y la maldad, termina pagando las consecuencias la unidad, el pueblo. Así paralizaron el sistema de transporte masivo de Barquisimeto, el Transbarca, tiene casi 6 años paralizado por mezquindad. ¿Cuánto cuesta terminar esa obra ahorita, Julio? Vamos a imputarle la inflación acumulada de todos estos años y después vamos a imputarle también los efectos de la devaluación y de las otras medidas que ha venido tomando el gobierno. ¿Quién responde por eso? ¿Por qué no se investiga eso? Que sería digno de que todos podamos contribuir para determinar quién generó ese daño a la población. Ahora, fíjense esto, pues. El 25 de noviembre, este grupo que llaman el Grupo Frío, por supuesto es un grupo, no voy a decir aliado, es un grupo que participa de manera coordinada en las acciones del partido de gobierno, el PSUV. Entonces este Grupo Frío decidió, a la cabeza del señor Silva, que por cierto hace 3 meses salió de Tocuyito. Este era la persona que normalmente con ese grupo tomaba edificios, fincas, negocios, bueno, a la luz de las instituciones, del Estado, nadie se metía con él. Bastó que se metiera desnudo a la Cámara Municipal y que comenzara a confrontar al propio PSUV, ahí sí hay justicia para él. Porque la justicia en Venezuela, o sea, está dividida, o pudiéramos decir, se aplica según el interés, no del Estado, del interés del partido. Entonces este señor Silva, bueno, yo decidió con su Grupo Frío tomar las instalaciones. ¿Ves? Vamos a ver esa fotografía, solo para que ustedes vean. Ellos después alegan, porque esa es otra cuestión, la administración de justicia. La señora defensora del pueblo y los jueces, lamentablemente, Andrés, por miedo en muchos casos, por presiones, por cuidar el cargo en la mayoría de ellos, terminan administrando justicia para un sector de la población. Estos señores, dice la señora, este es el señor Silverman, este barbudo que está aquí, tomaron, y van a ver ustedes cómo tenían piedras, palos, generaron de todos, y tomaron las instalaciones y se paralizó eso, pues.
Y de allí viene la decisión de todo el tribunal. Y por supuesto el chisme. El chisme de los señores diputados del Consejo Legislativo, el chisme de los alcaldes a su diputado. Entonces hay que perseguir a Henry Falcón, sabiendo que la razón y la lógica está en la verdad. Entonces fíjense, aquí están. Esto no pueden ser, jamás pueden ser estudiantes de una universidad, jamás. Pablo, aquí está el señor Schiller. O sea, una vez transcurridos esos hechos, este caballero toma las instalaciones. Con la anuencia de las propias instituciones del Estado. Nadie se mete con ellos. Tumbaron allí una estatua en una plaza y con funcionarios allí, la Guardia Nacional, solamente viendo la cosa. Eso ocurre en nuestro país. Ahora, pasa la fotografía. Van a ver ustedes lo que lograron ese día, pero después vamos a ver, fíjate, esos son funcionarios policiales golpeados. Todo esto sí debió investigarse. Fueron a la medicatura forense, se presentaron las debidas denuncias ante los órganos jurisdiccionales, también ante el Ministerio Público, pero eso no ocurrió nada. Pero después de esto, fíjense, pasa las otras. Estos señores que están acá, pasa las otras. Este señor, aquí está un estudiante, este es estudiante de ingeniería, alguna cosa. Este que está aquí. Este que está aquí, pues sabe, pero no es por el aspecto físico, sino por el daño que han causado, el desequilibrio y la zozobra que han generado en un estado de casi 2 millones de habitantes. Y para eso no hay el imperio de la ley. El imperio de la ley es con Henry Falcón. Porque en un momento dijimos, basta de tanta mentira, de tanta improvisación, basta de tanto daño. Y asumimos con conciencia y con criterio lo que debe ser el verdadero sentido común para poder orientar a este país en unas condiciones distintas a las actuales. Aquí está la manifestación, mira las piedras. Esta es en la azotea. Aquí están los caballeros, aquí están, esta es la defensora del pueblo. La hemos convocado a la defensora del pueblo en no menos de 25 oportunidades a reunirse con la primera autoridad civil del Estado. Ya no va a reunirse conmigo, pero se reúne con el grupo frío, donde la llaman, por donde la llamaban. Pasa la otra. Entonces esto, por supuesto, generó la toma, ellos hicieron todo aquello, paralizaron todo, y después lo más triste, y ahí es donde yo creo que es importante investigar esto, a veces se puede investigar, es necesario recordar que se trata de un bien inmueble propiedad del Estado, donde la defensora delegada del pueblo del Estado ejerce el Tribunal de Control, o ejerce ante el Tribunal de Control un habeas corpus. ¿Tú sabes por qué el habeas corpus, Andrés? Porque para la defensora era yo que tenía secuestrados a los propios niños, a los pobres niños los tenía secuestrados Henry Falcón. Y ordenan el retiro de la policía que estaba resguardando un bien propiedad del Estado y que fueron además agredidos violentamente por los supuestos estudiantes. Pero así funciona la justicia en el país. Después entonces, ellos intentan, convertir todo esto en una acción posesoria sobre el derecho real de la gobernación. La juez, una juez de control, que todos sabemos, no hay que ser un gran estudioso del derecho, pero un juez de control administra materia de orden penal. Y todo lo que tiene que ver con acciones posesorias, bienes, etcétera, es materia civil. La decisión de la juez penal que otorga el habeas corpus, posteriormente, esa juez prácticamente decreta al final que se le entregue la propiedad de la gobernación a los supuestos estudiantes y ordena el resguardo de la Guardia Nacional. Y por ello, aquí está la competencia de los tribunales de control, Código Orgánico Procesal Civil, es competencia de los tribunales de primera instancia municipal en funciones de control, el conocimiento de delitos de acción pública, cuyas penas el límite X. Quiere excluir tal cosa. Los tribunales de primera instancia es competencia igual delitos. Y más adelante podemos nosotros observar que las competencias en el ámbito de lo civil son exclusivamente de los jueces en lo civil. No puede un juez penal tomar decisiones
de administración de bienes cuando eso está fuera del ámbito de su competencia. Ahora, por último, en este caso, y eso también es bueno saberlo, Andrés, y no es por el que yo quiera quitarme responsabilidad de encima, pero la Fundación Regional para la Vivienda es un ente descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, directo e independiente del fisco estatal, creado por ley en Gaceta Oficial, etc. Lo que quiere decir que por ser un ente descentralizado no puede presumirse responsabilidad alguna del gobernador. ¿Por qué? Porque lo establece la propia ley de administración pública. Los órganos vigentes y misiones de administración pública se crean, modifican y suprimen por los titulares con las potestades organizativas. Tendrá el carácter de ente toda organización administrativa descentralizada funcionalmente con personalidad jurídica propia. Son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones de derecho las asociaciones, corporaciones y fundaciones. Esta es una fundación y en tal sentido el artículo 32 de la Ley de Administración Pública establece la descentralización funcional o territorial, transfiere la titularidad de la competencia y en consecuencia transfiere cualquier responsabilidad que se produzca por el ejercicio de la competencia o de la gestión del servicio público correspondiente en la persona y en las funcionarias o funcionarios del ente descentralizado. En consecuencia, y por ser un radio, un ente descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente y autónomo, no puede presumirse responsabilidad alguna del gobernador del estado. Este es un caso más claro, no canta un gallo. Esa es la verdad. Primer caso. Segundo caso, y ahí está la ley. Vamos con el segundo caso. Plan operativo anual. Este es un caso muy complejo, porque es un caso que requiere, un caso, primero, es muy técnico, Julio. Esto es muy técnico y tiene muchas implicaciones legales, muchas leyes, la constitución del Estado. Algunas veces se desconoce cuáles son las regulaciones de una constitución de Estado. En el desarrollo de la Constitución, en el marco de la Constitución Nacional, de una ley estatal, que las leyes estatales no pueden contravenir las leyes nacionales, por el contrario, las desarrollan. Igual como suele suceder con la competencia reglamentaria que tenemos los gobernadores, que tienen los alcaldes. Los alcaldes reglamentan las ordenanzas y los gobernadores reglamentamos nuestras leyes estatales, sin alterar el espíritu, propósito y razón de la ley. Y nacionalmente la Asamblea Nacional desarrolla la Constitución y el Ejecutivo Nacional reglamenta las leyes nacionales. Entonces, en este caso, que también yo creo que es bueno, y por eso digo, y me disculpan el tiempo, pero lo que quiero es sobre esto, mostrarles la verdad. Por aquello de que siempre se presenta a alguien, hay que no sé qué cosa, imputando cosas a lo loco. Y esto requiere seriedad, objetividad. Entonces, fíjense, cuando nosotros recibimos el oficio, decía que no conocemos la denuncia, tampoco quiénes denuncian, ni tampoco los supuestos ilícitos. El artículo 49 de la Constitución, bueno, nos da plena garantía a nuestro derecho a la defensa. Eso se vulnera permanentemente. Ellos dicen, por ejemplo, ¿no está el POA por ahí? ¿No trajeron el POA? Ellos dicen, por ejemplo, pásamelo para acá, que esta es la razón, que nosotros ejecutamos el presupuesto sin el POA. Aquí está el POA, hermano. Ahora, ¿tú sabes cómo se resuelve eso, hombre? Si hay una relación directa con el gobernador, más allá de la diferencia política que pueda tener el señor diputado conmigo, es el diputado de todos. Y él debe administrar para los que son de su partido y debe administrar justicia también para mí de manera transparente y objetiva. Ellos dicen, no, que no está el POA, aquí está el POA, el plan operativo anual. Ahora, este plan operativo anual lo haces tú en tu alcaldía, lo hace el gobierno nacional y lo hacemos todos los gobernadores. Estamos obligados a tener un plan operativo anual, así como está obligado a hacerlo cada alcalde. Y así como está obligado a hacer el plan operativo anual el Ejecutivo Nacional. Ahora, ¿sobre la base de qué?
el plan ejecutivo anual es la expresión de la acción de gobierno, Julio, y tú lo sabes que es así. ¿Qué es lo que hacemos en el plan operativo anual? Establecemos todos nuestros programas, proyectos, acciones, metas, objetivos. Quiere decir que el plan operativo anual es la razón de ser del presupuesto, que es donde se estiman los recursos financieros con los cuales vas a cumplir las metas, las acciones, los objetivos, los proyectos y los programas del plan operativo. O sea, uno va de la mano del otro. Entonces, ese plan operativo nuestro debe responder a una planificación prospectiva. Una planificación, Andrés, que responda a un plan del Estado, como el plan de la nación. El plan de la nación es un plan con una visión de largo aliento, de 6 años, de 12 años, como el plan de desarrollo urbano local, a nivel de los municipios, un plan a 15 años. O sea, tú llegas a un municipio, Julio, y tú tienes que, de una vez, con una visión de futuro, prever cómo va a ser la ciudad a 15 años. Y por eso la planificación implica que tú sepas por dónde una avenida, donde tenemos que dar las variables urbanas para que no se construyan, los vertidos en las vías, las escuelas, los equipamientos urbanos, las densidades en algunas zonas, donde necesitamos edificios altos, bajos, equipamientos, etc. Esa es la planificación prospectiva. Ahora, esa planificación prospectiva es la que recoge un gobernador en sus lineamientos estratégicos de un Estado. El plan del Estado, en el caso nuestro, es un plan a 4 años. Entonces, ¿qué es el plan operativo? Es un plan a 1 año. O sea, es un plan de corto plazo. Yo les pongo un ejemplo, Ismael. Si ustedes van al Barquisimeto, aquí hay mucha gente, Santiago, que regularmente viaja allá, y del Valle, ustedes ven la avenida Ribereña. La avenida Ribereña, en estos años, el gobernador, con una visión estratégica de futuro, por el crecimiento de la ciudad, la avenida Ribereña fue construida hace 25, 28 años, cuando no había una cantidad de vehículos como lo hay ahora. Entonces, nosotros en esa visión estratégica del plan del Estado, concebimos hacer de la avenida Ribereña una vía expresa, o sea, eliminar los semáforos. Como no podemos hacerlo todo en un solo presupuesto en 1 año, que es como lo plantea el plan del Estado, lo hacemos progresivamente en cada plan operativo anual. Hicimos un distribuidor este año, hicimos un distribuidor el otro año, hicimos un distribuidor este año para poder cumplir el objetivo, la meta final, que es hacer de esa gran avenida una vía expresa. Esa es la razón. Ahora, ¿cómo se corresponde el plan operativo con el presupuesto? El plan operativo son los planes, los programas, los proyectos, las metas, los objetivos. Y el presupuesto es todo lo que le va a dar viabilidad financiera que hay que estimar en el presupuesto para que todo esto se cumpla. Esa es la verdad. Ahora, desde ese punto de vista, el artículo, fíjense, el artículo 10 incluso habla de eso, de la planificación y el presupuesto. Y posteriormente, el presupuesto, en el marco de nuestra legislación, está concebido en el artículo en el artículo 41 de esta ley. Esta es una ley estatal. La ley de planificación financiera del Estado. Los lapsos para presentar nuestro presupuesto y nuestro plan operativo pueden ser distintos a los de Bolívar. ¿Qué plantea el artículo 41 de esta ley? Yo lo que quiero es y esto me sirve a mí para prepararme para mañana. Porque fíjense, el artículo 41 establece lo siguiente. Fíjense lo que establece el 41. El proyecto de ley de presupuesto anual será presentado por el gobernador del Estado al Consejo Legislativo para su discusión y aprobación en el lapso establecido en la Constitución del Estado Lara. Ahora, fíjense lo que establece nuestra Constitución. La Constitución del Estado Lara, en el artículo 81, establece cuáles son las obligaciones y atribuciones del gobernador. Y dice lo siguiente: el gobernador o gobernadora del Estado tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones. Numeral 8. Presentar, desarrollando lo que dice la ley,
presentar anualmente ante el Consejo Legislativo el proyecto de ley de presupuesto del Estado dentro de los 25 días continuos siguientes a la presentación por parte del Ejecutivo Nacional del respectivo proyecto de ley de presupuesto ante la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que se presentó el presidente, el vicepresidente o el ministro en la Asamblea Nacional, comienzan a correr 25 días consecutivos, que es mi lapso. Si ellos lo presentan como regularmente lo hacen, por decir algo, el 1 de noviembre, yo debo presentarlo el 26 de noviembre. 25 días después. Ese es el lapso. La propia Constitución incluso establece una excepción. Se pueden solicitar prórrogas, pero posteriormente la ley le pone coto también a las excepciones. Y dice, si después de cumplidas las prórrogas, llegamos al 31 de diciembre y no se ha aprobado el presupuesto, el mismo queda reconducido. Y luego se da un lapso de 3 meses de espera para reafirmar o ratificar la reconducción del presupuesto, que es una medida sabia del legislador previo esto, porque regularmente en algunos casos no hay acuerdo político. Cuando hay un consejo legislativo distinto al gobernador, se prevé la figura de la reconducción, porque si no hay acuerdo, se trabaja con el mismo presupuesto del año anterior, que no es exclusivamente el mismo, ajustando a los nuevos ingresos. Esa es la verdad. Ahora, en ese presupuesto nuestro, fíjense que posteriormente entonces aplica el 22 de la ley, que el 22 de la ley dice, una vez que usted tenga la información de la ONAPRE nos notifica a nosotros cuánto es lo que me corresponde, cuánto le corresponde al Estado, por concepto de situado constitucional. Y el Consejo Federal nos informa cuánto nos corresponde por el Fondo de Compensación Interterritorial, que anteriormente era el FIDES y la LAE. Esas son mis dos fuentes de financiamiento principales para la elaboración del presupuesto. Y lo otro, Andrés, es los recursos propios del Ejecutivo Regional, que es muy exiguo, porque se han negado a lo largo de 12 años a darle cumplimiento a la disposición transitoria de la Constitución que plantea la discusión, sanción, aprobación y promulgación de la Ley de la Hacienda Pública Estatal. Entonces, en razón de ello, me disculpan, pero estoy dando como la secuencia de casos para que ustedes vean dónde está la verdad y dónde está la maldad. Entonces, después de esto, bueno, nosotros comenzamos a hacer. Ahora, para nosotros hacer nuestro presupuesto, lo establece la propia Ley de Administración Financiera en el artículo 13 y artículo 40. Nosotros necesitamos que la Contraloría del Estado, que el Consejo Legislativo, que la Procuraduría del Estado y ahora el Consejo de Planificación presenten al Ejecutivo Regional con unos lapsos que prevé la ley, también su plan operativo y su presupuesto para hacer uno solo, que es lo que se llama el presupuesto y el plan operativo consolidado, como lo dice la ley. ¿Qué ocurrió, Andrés? Que los señores, por ejemplo, fíjense, artículo 40, la Contraloría lo presentó el 16, en tiempo, porque según la ley tenían hasta el 1 de octubre. La Procuraduría lo presentó en tiempo hábil. El Consejo Legislativo lo presentó en tiempo, con mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo presentó al tiempo. Pero lamentablemente el Consejo Estatal de Planificación, que preside el gobernador de Estado, jamás sesionó a julio para aprobar ni el plan operativo ni su presupuesto. Están las comunicaciones, todas estas que ustedes ven aquí, todas las comunicaciones de convocatoria y el acta de cada sesión. Ahora, si ellos no sancionan su presupuesto y su POA, no se puede consolidar uno solo. En razón de tal circunstancia, así lo establece el artículo 13, para efectos de las convocatorias, razón por la cual, fíjense en este caso, fue el único órgano que no presentó el presupuesto. Ustedes saben cuánto es la ley del PSU, 85%. O sea, todos los alcaldes de Lara son del PSUV. Todos los presidentes de consejos municipales son del PSUV.
La mayoría del Consejo Legislativo, la representación ante el Consejo de Planificación, son del PSUV. ¿Tú sabes quiénes participan en el Consejo de Planificación? Todos los directores de organismos nacionales. Y todos los representantes del Poder Popular, o sea, comunas y consejos comunales que decide el Ministerio. O sea, quiere decir que ellos son prácticamente Consejo Legislativo, Consejo de todo. Y por una razón política, lamentablemente, para tratar de frenar la visión y las obras nuestras, prácticamente no sesionaron y no produjeron eso. Entonces, razón por la cual no se podía presentar ni el presupuesto ni el plan operativo. ¿Qué genera esto? Que no existía posibilidad de prever en el POA las actividades, objetivos, metas, proyectos y acciones anuales de todos los organismos del poder público. No se podía evitar la reconducción presupuestaria sin POA correlativo. No se podía. Después de eso, la ejecución del presupuesto sin un POA consolidado es una causal de responsabilidad administrativa del gobernador del Estado. Lo establece la ley de Contraloría. Es imposible hacer eso. Y lo más grave de eso es que sin el POA, fíjate esto, Ismael, se paraliza la ejecución del presupuestaria del Estado. Con ello, se paraliza el servicio de salud, asistencia, seguridad, orden público, educación. No podemos ni siquiera pagarle a los trabajadores. O sea, es imposible, hermano. Tú no puedes paralizar un Estado privilegiando el interés de un pequeño sector político de la población. Debe prevalecer el interés colectivo. Es por ello que nosotros solicitamos a la Procuraduría, todos estos soportes están allí, que emita una opinión, y le emitimos una opinión favorable, para que por vía reglamentaria se regule y podamos tener el plan operativo anual. Es por ello que posteriormente, fíjense, con las facultades que nos otorga, que es una de las cosas que ellos dicen, que yo reglamenté una ley nacional, que no había POA, todo eso es mentira. Todo eso es mentira, Julio. Entonces resulta que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 164, numeral 3, le da potestad de reglamentación al gobernador. Pero más allá de eso, la Ley de Administración Financiera del Estado, fíjense, en su artículo 23, numeral 31, igual la Constitución del Estado Lara, la Ley de Administración Financiera del Estado Lara. Fíjense lo que establece solamente esta ley, que lo que hace es desarrollar las previsiones de la Constitución y de las otras leyes. Dice esta ley, aquí podemos decir, este es el quid del asunto. El gobernador del Estado Lara, establecerá mediante reglamento la normativa que regirá la elaboración, aprobación y modificación del plan operativo anual. Ante esta circunstancia de poner en riesgo la paralización del Estado, porque no puedes, si no tienes plan operativo, no puedes pagar. Se paraliza la salud, se paraliza el Estado. Y por supuesto eso representa un inminente daño a la población. En tal sentido, nosotros también valoramos con nuestros abogados, además de la opinión del señor procurador del Estado, principios que rigen en materia administrativa y que rigen aquí y rigen en otros países. El principio de ponderación de los intereses en juego, que es un principio recogido y que además es doctrina, pero además la doctrina de alguna manera también ha sido expuesto y esposado en muchas sentencias, lo que quiere decir que esto también ha hecho jurisprudencia. Ese principio, lo que quiere decir en líneas generales, cuando hablamos de los intereses en juego, es que debes privilegiar los intereses colectivos, y por eso no es tan inflexible la administración pública o pudiéramos decir, el derecho administrativo en comparación con el derecho penal. Entonces ese principio de ponderación de los intereses es bien válido. Y fue parte de lo que condujo, una vez ya agotadas, porque se hicieron las notificaciones, las actas, además de eso, bueno, la opinión, todo. Y fue imposible que los señores sesionaran. Imposible con esa situación. Ese principio permite que los intereses
En todo caso, prevalezca el interés común y la seguridad pública frente a las pretensiones individuales. Eso es lo que quiere decir el principio de ponderación de los intereses en juego. Después de acá, hay incluso magistrados, muchos de ellos me dicen, bueno, cercanos al gobierno, revisen las tesis de esos magistrados, revisen las doctrinas y sus decisiones. ¿Qué dirán de esto? Después está otro principio, el principio de la discrecionalidad, con el anterior. El principio de la discrecionalidad, que también lo tomamos como base para poder reglamentar, además de las facultades que nos da la Constitución y la ley, es que a través del principio de la discrecionalidad tú no puedes amarrar la administración. Es un principio establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que establece, aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarias para su validez y eficacia. Este principio también es esbozado y reconocido por la legislación venezolana. Y por último, el principio del caso no previsto. O sea, cuando hay situaciones, porque esto es novedoso, Andrés, existe la figura de la reconducción en el caso del presupuesto, pero no existe hasta ahora una sola norma que de verdad le dé un tratamiento amplio a la figura del plan operativo. El único hasta hoy es el reglamento que produjimos nosotros, el único que existe. No existe norma, o sea, que pueda salvar esa laguna. Hay una laguna, ¿y qué pasa si no la prueban? Entonces tienes que irte a la interpretación, no solamente de los principios generales del derecho, que prevan en materia administrativa, sino que también tienes que revisar las potestades reglamentarias establecidas en la ley. Bueno, después de eso se publica el decreto, tal, la reconducción, hay todo un procedimiento. Ellos se fueron, demandaron primero los artículos del reglamento, más adelante demandan el plan operativo, la juez se pronuncia en agosto, hasta la fecha de hoy, Andrés, no hay una decisión definitivamente firme. Es una materia jurisdiccional. Además, es una cosa, como decíamos, que ya las causas que produjeron el hecho decayeron. Ya se ejecutó el presupuesto, claro. Es muy fácil, porque ejecutó el presupuesto y no tenía por malversación, no sé qué cosa. Así actúa el ignorante. Así actúa el ignorante. Por eso digo, qué peligro la administración de justicia en una persona ignorante y en algunos casos donde prive la inmoralidad. Ok, vamos con el otro caso. Rápido, y me disculpan ahí, camarada Ismael, porque es un... Fíjense, el otro caso, ¿cuál es qué? El caso Tofecchio. Este es para coger palco también. Fíjense ustedes, dale. Fíjense el Tofecchio, porque ahora, ¿dónde está el carpetito? Mira, fíjense para que ustedes vean, porque ahora Henry Falcón, o sea, por eso yo hablo de la inmoralidad. Es el bueno, porque ahí se va a entrar. Claro, no, pero no por eso, hermano, es por las implicaciones que tienen este tipo de eventos en el desarrollo productivo, la reactivación, la promoción y además el turismo, cómo se mueve la economía, la empresa hotelera, cómo se mueve además de la empresa hotelera la artesanía, la comida, hasta el pinchero, las actividades culturales, que vamos a ver los artistas, pero además de eso, es la doble moral, porque aquí está por ejemplo, fíjate, alcalde socialista de la Cava, acaba de traer a Juan Luis Guerra. Yo no creo que le haya cobrado en chapa. Yo creo que cobró. Ahora, aquí dice, incluso más abajo, parece que el estilo del Falcón con el Tofecchio no es tan malo, y ahora lo imitan hasta los socialistas. Pero no es solamente la Cava. La victoria está presente. En la Victoria, en Maracay y Sea, ahorita recientemente trajeron a Rubén Blades y otros artistas. Eso yo no lo veo mal, yo no lo veo mal. ¿Cuántos eventos hizo Julio, tal William? Aquí mismo en la base Francisco Miranda. Bueno, ya vamos a ver la cartelera de las ferias de Barquisimeto. Que alguien me diga entonces que lo de las ferias de Barquisimeto son dólares de Caribe. Ya vamos a ver los contratos. Es para que ustedes vean que con esto se genera una matriz de opinión y se trata de generar zozobra en la población
sobre la base de hechos infundados. Aquí está este, fíjate. Gobierna el Distrito Capital. Aquí está. Bono Cepeda, Rui Pérez. Este que está aquí, Feria de Barquisimeto, Vincent Ross, Maelo Ruiz, Roberto Morales, Willy González, Natalia Jiménez. ¿Tú conoces a esa gente? Silvestre Langón, Juan Luis Centeno. Pero aquí ustedes se ponen a ver que es el doble discurso, pero por Dios. Ahora, yo no voy a decir que eso es malo, no. El asunto está en cuando esto se quiere plantear desde la persecución política, sin fundamentos. Ustedes recuerdan a los señores pegadistas que el señor diputado salió diciendo que era que yo lavaba dólares, que los dólares del narcotráfico. ¿Cómo puede? Y la de allí las reflexiones estas, hermano. Tú no puedes, en una circunstancia tan seria como esta, sin ni siquiera haber investigado, ya estar imputando con mentiras, ¿vale? Por Dios. Además, tienen que reconocer, yo reconozco que los señores diputados tienen sus atribuciones y tienen su legitimidad, pero yo pido respeto porque yo también la tengo. Mi condición de gobernador. Entonces, en este caso, yo no lo veo, aquí está, alcalde Pedro Batista, Maracay, Rubén Blades, Don Omar, Luis Fonsi, Vincent Ross, Dulce María, Barinas, alcalde de Barinas, el señor Abundio Sánchez, Luis Fonsi, Baldín, yo no sé quién es ese, Silvestre Langón y Felipe Peláez. Vea la agenda de conciertos en el estado de Vargas, el general José Luis Carneiro, que no tengo nada en contra de él, por el contrario. Felipe Peláez, Olga Tañón. Entonces lo digo, fíjate, por aquí está otro, el TAE William, fíjate. Dice TAE que Anzoátegui como potencia turística presentaba las rumbas esas de playa. Y aquí mismo, el mismo Diosdado cuando era ministro. La base es de Francisco Miranda, cada vez que han querido acercarse a los jóvenes, porque vienen en decadencia, en picada, vienen y se traen a Calle 13. No, de ese que Calle 13 le cobran bolívares, devaluados. O sea, uno dice la verdad. Ahora, la verdad no tiene, en lo absoluto, por qué molestar a nadie. Ahora, en la presentación, fíjense ustedes, aquí está. Eso fue además, ¿tú sabes cuándo fue esto? En el año 2009. Esto hace más de 5 años. Ahorita, pero por supuesto, si es que además de eso, van algunos, bailan, se echan palos, hay algunos que salen rascados, no es mentira. Sí, entonces montan aquello y después vienen a hacer críticas, por Dios. Además, infundada. Pero fíjense, en este caso, bueno, la selección de la empresa, la contratación, etcétera, el empresa centralizado encargada es torturada, se hace la contratación, ellos alegan, fíjense ustedes en esto, la contratación era de 18.5 millones. ¿Dónde sale eso? Hermano, eso sale del propio presupuesto y del plan operativo de ese ente. Y van a ver ustedes más adelante que he evidenciado que no se realizó ninguna contratación. El contrato, este contrato que se hace con la empresa en atención a la ley del Banco Central de Venezuela, a la ley de contrataciones públicas, a la ley de las personas con acceso a los servicios y bienes, establece que no se pueden hacer contrataciones en Venezuela en dólares, sino en moneda de curso legal. Ahora, la contratación nosotros la hacemos con una empresa. La empresa responde frente a la institución nuestra. Y los artistas responden frente a la empresa y la empresa frente a los artistas. En aquel tiempo, si él recurrió a la bolsa de valores o a las casas de cambio, que por cierto eran permitidas, no es el caso de ahora, esa es una cuestión de la empresa. El contrato es clarito. ¿Dónde está el contrato? ¿Tú tienes el contrato ahí? El contrato está por aquí. Fíjense. Aquí está el contrato. Expediente, plan operativo. Ajá. Por ahí está el contrato, se me perdió. El contrato, ¿dónde está la cartera que tenía? Bueno, en todo caso, el contrato es claro, en bolívares. Y después de esto, tenemos que ver los efectos, pasa más adelante, poco todo esto, pues. El Top Festival. En aquel momento hay que ver, bueno, no solamente el aporte de la gobernación, que no es ni siquiera un aporte de la gobernación, eso está en el plan operativo, es una corporación de turismo.
Esa corporación de turismo en su plan operativo debe establecer recursos, por ejemplo, para la procesión de la Divina Pastora, debe establecer recursos para carnavales, para Semana Santa, para Navidad, debe establecer recursos para la feria agropecuaria nuestra, para la feria del folclore, porque es eso, son eventos que en el marco de la Constitución y de las atribuciones que tiene el gobernador se hacen para fomentar el turismo, impactar de manera positiva la economía de la región y además darle espacios de esparcimiento y recreación a la población. ¿Ustedes saben cuántas personas entraron en el TOC aproximadamente en aquella oportunidad? Casi 130.000. Casi 130.000 personas. Esas personas pagaron la entrada, pero además está la comercialización. Además se hizo allí una FIC, como lo hacía aquí el gobierno nacional, una feria internacional del turismo. Participaron varias empresas, se hicieron ruedas de negocio, etcétera. Van a ver ustedes ahorita cuando veamos la cartelera cuántos artistas participaron allí. Y aquí está el contrato. El contrato en su cláusula número 10. ¿Sí? En la cláusula 10, fíjense lo que dice el contrato. El costo de ejecución del presente contrato se conviene en la suma de 18.500 bolívares, incluyendo los impuestos al valor agregado, según se desprende del contrato con la empresa tal de fecha tal. Bolívares. Mentira, todo lo demás. Más adelante, si uno se pone a revisar, pon la anterior, ok. Fíjense, el aporte de la gobernación fue 1.000 y pico de bolívares, o 1.000 millones en aquel momento. Se produce un incremento en los ingresos propios. ¿Por qué? Y eso es perfectamente válido. Si tú no tienes los ingresos, no es recurso que viene nacional. Tú simplemente le produces un incremento presupuestario, no financiero. Razón por la cual eso es perfectamente demostrable. Ahora, esta es la proyección de aquel momento. Bueno, la comercialización, los ingresos de boletería, la comercialización de la FIL, las vallas, esto era, fíjense, si salía en 18.500, la proyección de ingresos estaba en 20.000. El incremento se fundamenta en el artículo 53. Después tenemos, posteriormente se produce la reducción, es importante resaltar la cartelera de artistas. Fíjense los artistas. Lo que pasa es que nosotros hacemos esos eventos y había unos que en vez de copiar en Sam, se volvían loquillos. Sí, empezaron a inventar, en vez de hacer esto, porque mucha gente de Caracas iba para allá y me llamaban, Henry, voy a ir, gente del propio partido. Van a venir con eso. Entonces este evento, fíjense el martes, es cierto, ahí estaba Mar Anthony, estaba Rubén Blades, pero estaba Servando y Florentino Nacional y estaba también la banda Cóctel Regional. En cada evento había una presentación de un artista nacional, de uno de los artistas regionales, ahí van a ver los artistas adentro en la fila. El día miércoles 8, Olga Tañón, Ana Gabriel, Gilberto Santa Rosa, pero estaba Guaco, él y José Ignacio. Oye, hermano. Aquí, fíjate, este es el jueves de la noche llanera. Que alguien me diga quién de estos importados, pues. Y Madura, Telón, Rodolfo Sierra, Domingo García, Hernández Prisco, Cristóbal Jiménez, amigo mío y de la Revolución. Víctico Castillo Reina Lucera, amigo mía y de la Revolución. Luis Silvio Ignacio Rondón, Reinaldo Alma Lila Morillo, Armando Martínez, Cristina Maica, ella no es amiga mía, no la conozco bien, pero es una buena artista. Y presuntamente de la Revolución, Ramón Garcés, Gustavo Batista, todo esto, Gustavo Batista participa de Wilmar, esos son de Lara. Después tenemos aquí, fíjate, el Wisin y Yandel, Chino y Nacho y el grupo Teo y Mr. Brian, que ustedes saben que es de allá. El sábado, Luis Fonsi, Enrique Iglesias, Bob Calzón y Noel Chadriz, no sé. Entonces, fíjense, después de eso pasa de ahí para que vean. Entonces, los efectos, ¿qué es lo que no ven? El que viene con la maldad, eso generó, yo no voy a decir que todo esto, pero generó empleos directos y generó también empleos indirectos. El Dallas Pop Festival produjo o entregó de manera gratuita más de 6.000 entradas. El Pop Festival le produjo solamente de impuestos al municipio donde se realizó 1.263 millones que deben revertirse en obras al municipio para vecinos caudales. La ocupación hotelera de ese momento con el Top Festival fue del 98%. Tuvo un impacto positivo en la economía de la región. 90% en comensales de restaurantes. La participación en rueda de negocios, 182 empresas participaron en rueda de negocios. El flujo de visitantes a los centros comerciales aumentó un 86%. Eso dinamizó la economía
de la región, se le realizaron en la Feria Internacional la participación y asistencia de más de 2.800 personas. Vamos a ver los grupos que participaron allá de todo el país. Participación de agrupaciones culturales del área y de otros países. Se promovió el talento nacional y regional a nivel internacional, brinda oportunidades de recreación, en especial a los jóvenes, y obras y equipamientos para el propio estadio metropolitano donde se realizó. Ok, en líneas generales, en líneas generales, grupos, expresiones culturales, no está la lista ahí de los grupos culturales que participaron de todo el país, desde la danza, desde el tamunangue, desde las expresiones de Falcón, todo eso. Díganme ustedes si eso es malo. Si tú tienes una corporación de turismo, Julio, y tú tienes una allá, y tú tienes la tuya, tus carnavales, hermano. ¿Qué traen los carnavales de San Diego? Hermano, impacto positivo, recreación ante una condición, ante una situación del país, donde todo el mundo lo que está esperando es un momento de alivio, de tranquilidad, de paz. Eso lo pueden investigar. Caso de recursos del sector salud. Este es otro caso, que también es como para escribirlo. Fíjense, pásalo. En estos recursos, aquí hay varias cosas que nosotros hemos señalado. Miren, desde 8 años atrás, me disculpan, ya vamos a concluir, pero fíjense, desde hace 8 años, ustedes recuerdan que Casa Propia era un banco regional, era el banco que tenía la mayor cantidad de oficinas, por ser el banco más consolidado de la región. Ahora, cuando digo que desde más de 8 años, es porque siempre se trabajó con Casa Propia. Tanto la gestión nuestra como la gestión anterior, incluso los bancos no los aprobamos nosotros. Eso se manda una terna de banco aquí, ellos son los que dicen cuál es el banco con el que va a trabajar el ministerio. En aquel momento, la asignación de recursos prevista por el Ministerio de Salud regularmente es insuficiente, o sea, se planifica mal. Nosotros allá, por ejemplo, tenemos descentralizada parcialmente la salud, pero ustedes saben que el recurso humano y que los bienes e instalaciones son del gobierno nacional. Y la mayoría del recurso humano también dependen del gobierno nacional, porque cuando se materializó la descentralización, el Ejecutivo no tenía cómo pagar todos los pasivos, y como no tenía cómo asumir todos esos pasivos, simplemente siguió con la dependencia de los trabajadores del propio ministerio. Por eso ellos hacen su planificación normalmente generando insuficiencia. Previendo esta situación, en febrero, abril, la Dirección de Salud solicita al Ministerio recursos para cubrir las insuficiencias. Solicita 27.000 millones, que ustedes saben, este recurso de gasto de funcionamiento, ya se los voy a explicar, y el recurso de gasto de personal. El recurso de gasto de funcionamiento, este es genérico, ¿ustedes saben qué es? Insumo, material médico quirúrgico, medicinas, papelería, gases medicinales, esto, que por cierto el Ministerio lo que nos envía son 13.000 millones anuales, desde hace 4 años, o sea, para ellos no hay inflación. La inflación es solo para nosotros. En este caso, se solicita esta, porque estas son insuficiencias, o sea, cuando llega a final de año, le estamos diciendo, no vamos a tener falta de recursos para personal, para su personal, y nos falta recursos para comprar medicinas, insumos, material médico quirúrgico, pagar gases, hacer los récipientes, que son cantidades, historias clínicas, todo eso. Después de esto, por supuesto, transcurrieron más de 6 meses. Se envían todos estos oficios que están allí. Después de 8 meses, el Ministerio informa, ¿verdad?, que había sido registrada por el despacho la solicitud que nosotros habíamos hecho. El 15 de diciembre se solicita, aparte de disponibilidad, se solicita recursos o se conversa con todos los directores de los municipios para decirles que se hizo el registro de la deuda, pero que no se tenía información todavía definida. En fecha 16 se recibe un fax del ministerio donde se aprueba o donde informa de que se aprobó un crédito adicional, fíjense, por esta cantidad, que es totalmente distinto a lo que solicitamos. Gasto de funcionamiento de 21,5 y el gasto de personal 23. Después de eso, el 16, aún no teniendo, porque eso se hace por lo que nos mandaron, es un fax, aún no teniendo la comunicación, se adelantaron las comunicaciones a la tesorería, a la Dirección General de Administración, para ir adelantando las órdenes de pago. Entonces, estas son 2 órdenes de pago. Una
fíjense ustedes que se da para funcionamiento y no para personal. Cuando se recibe el recurso, la única manera de ejecutar el recurso, tú lo sabes, Ismael, es que lo incorpores al presupuesto. Es un recurso que llega al Estado, pero no está en el presupuesto. Para incorporarlo al presupuesto, tiene que haber una sesión del Consejo Legislativo donde se decrete el crédito adicional. Por eso, el Consejo Legislativo realiza esta sesión el 22, ¿verdad? Y realiza esta sesión el 28. ¿Por qué esta sesión el 22? ¿Verdad? Y hay una fecha aquí donde nosotros produjimos el decreto, porque posteriormente de la resolución del 22, entonces viene viernes 23, sábado 24 de diciembre, 25, 26, y nosotros produjimos aquí, lo incorporamos al presupuesto el 27 y el 28. Con esto se ejecutó el 100% de los gastos de funcionamiento, todo, y se ejecutó o se benefició 80% de los trabajadores, que son casi 13.000 trabajadores, que eso no se cancela de la noche a la mañana en la preparación de nómina, etc. Casa propia intervenida el día 27. El día 15 incluso el propio Ministerio de Salud deposita la quincena en casa propia. El 15 o días después. No la depositamos nosotros, la deposita el Ministerio. Y solamente se quedó de nosotros allí el 20% del remanente de pago de personal que no dio tiempo de ejecución con la intervención de casa propia. Entonces nos dicen, no, creo que nosotros teníamos colocaciones en casa propia. Las colocaciones no tienen nada que ver con eso. Las colocaciones cuando tú colocas recursos de acuerdo a lo que establece la ley a un tiempo determinado, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y unas garantías de ese recurso que tienen que ir al presupuesto. Esto se da por la vía del recurso ordinario. Se hace el depósito, lo hace el ministerio, y el ministerio que deposita ahí, nosotros lo que somos es, hacemos el papel de ejecución. Le pagamos a los trabajadores que dependen del ministerio. Aquí están todos los documentos, etcétera, por lo cual ustedes pueden, todos los documentos. Ahora, algo que hay que resaltar aquí es que el ministerio, ¿verdad?, del Poder Popular es responsable de enviar los recursos 10 meses después por la falta de planificación. El convenio de transferencia desde 1995, o sea, esto ha sido así desde el 95. Pero más allá de eso, nosotros recibimos auditoría permanente mensualmente de la Contraloría del Estado y están todos los informes. Se hace una rendición al Consejo Legislativo mensualmente y también están los soportes. Y además de eso se hace una rendición de metafísica y financiera al propio Ministerio del Poder Popular mensualmente. Están los informes. Más allá de eso, ¿cómo se ejecutan los recursos? A través de los ahorros. Ahora, de esos recursos que nosotros recibimos, ¿verdad?, uno de los recursos van directamente a la Dirección General Sectorial de Salud, todo lo que tiene que ver con pago de personal. Pero el gasto de funcionamiento va a una fundación que se llama Fundasalud, que fue creada, Alfredo, en 1990. O sea, es una fundación que tiene 23 años. Esa fundación, cuando se creó la Fundación para la Salud, que por cierto existe en Sucre, Fundasalud Sucre, se crea la Fundación de Salud con el objeto de flexibilizar los procedimientos, para no caer en los procedimientos administrativos que de alguna manera retrasan la compra de medicamentos, las emergencias, los gases, todo eso. Ahora, eso no lo hicimos nosotros. Eso siempre ha sido así. Después de eso, de eso puede dar fe la propia ministra, que fue directora de Salud del Estado, la ministra Sadel. Y también la diputada Linda Mano, que fue directora del hospital. ¿Y cómo trabaja Fundasalud? Con fondos de avance. Siempre ha trabajado así. Incluso tiene un reglamento de fondos de avance, igual, al final de cuentas, con todos estos mecanismos de control que existen, al final de cuentas, no es con la posibilidad de que uno se vaya a librar de las responsabilidades, pero es una fundación creada en 1990, un convenio de transferencia en 1995, siempre ha sido así, tiene una reglamentación que incluso ayudó a elaborar la propia Contraloría del Estado. Ese reglamento tiene el tiempo de la fundación, a través del cual lo que hace la fundación es que distribuye recursos con fondos de avance que se reponen según se vaya ejecutando, según el reglamento se reponen a la fundación. Por ejemplo, el Centro de Salud Luis Gómez López recibe recursos a través del fondo de avance según el reglamento. Siempre ha sido así. Siempre.
Ahora, más allá de eso, la misma consideración anterior, que es lo mismo del consulado. Son entes descentralizados, autónomos, independientes, con personalidad jurídica propia, que tienen responsabilidades propias que no comprometen la responsabilidad del gobernador del Estado. Sin embargo, explico la licitud, pero además la transparencia en la ejecución de los recursos. Cuarto caso. Voy con el quinto caso. Y termino con esto y prometo ser breve. Fíjense, en este caso, lo sabe también Julio y lo sabe el propio Escarano y también lo conoce Alfredo, los terrenos del Triángulo del Este. Estos terrenos del Triángulo del Este, queridos hermanos, han sido por años los terrenos no más apetecibles. Son los terrenos con mayor valor estratégico por la ubicación que tienen en la ciudad. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, fíjense lo que han sacado desde ahorita. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, Ismael, estos terrenos estaban en la entrada del Barquisimeto, igual como cuando usted entraba, el Cardenalito, ese parque donde usted ve todo eso lleno de postecitos, ese era monte. La entradita de ese Barquisimeto después del semáforo, que es puro postecito, una cosita bonita, esa era una quebrada con el monte aquí. Donde está la fuente de la entrada de la Venezuela, eso era un peladero completo, que por cierto está convirtiéndose una vez más en eso, porque venimos para atrás. Todo eso, en una visión de futuro, de hacer una ciudad más atractiva para que pueda ser competitiva, y en esa competitividad poder captar inversiones que influyan positivamente en la reactivación del aparato productivo, bueno, una visión, y la desarrollamos. Y esa visión tiene que ver con esto, miren, con el plan de desarrollo urbano local en la planificación prospectiva a la que me refería anteriormente. Este plan de desarrollo urbano local es la ley madre del municipio. Aquí en este plan, esto no es esto, estas son las normas, estos son tomos así. En este plan se prevé el crecimiento de la ciudad de Ismael, que lo debes tener, a 15 años. Aquí es donde se dice cuáles son los equipamientos a 15 años, cuáles son las avenidas a construir, dónde necesitamos desarrollar, qué cantidad de servicios de luz, agua tenemos que desarrollar, cuáles son los espacios, dónde debemos concentrar la densidad poblacional, y de acuerdo a esto es que se otorgan las variables urbanas, los permisos. Si una empresa va a construir en un municipio X, no se puede otorgar un permiso que no esté previamente señalado con la normativa del Plan de Desarrollo Urbano Local. Decía entonces que esto fue producto de una demanda, donde hubo un conflicto litigioso entre el privado y la alcaldía de aquel momento. En ese sentido, se planteaban muchas cosas, bueno, las pruebas, los informes, y una de las cosas que siempre se consideró fue la posibilidad de la transacción judicial. Figura que está recogida en nuestra Constitución, pero que también está recogida, fíjense, el artículo 258, la ley federal del arbitraje, la conciliación y la mediación, cualquiera otros medios alternativos para la solución de los conflictos. El Código Civil establece la figura de la transacción, si no me equivoco en el 1700, la transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada. La transacción no es posible, la transacción, no es por aquí. La transacción es un contrato por el cual las partes, fíjense ustedes, o sea, todo es facultado de la ley, eso es perfectamente posible. A través de las partes, la cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente y precaven el litigio eventual. Esto lo regula incluso la propia ley orgánica del Poder Público Municipal, la transacción. En vista de que en este terreno, yo puedo hablar de manera general para no frenarme mucho en esto, ya incluso en ese Triángulo del Este, cuando nosotros llegamos a ese lleno de monte, había unos vivos. Siempre hay unos avispados que ya tenían una parcelita por allá, otra parcelita por allá, porque sabían el valor de eso y el potencial que tenía para la ciudad. Cuando nosotros llegamos a la ciudad de Alfredo, lamentablemente Barquisimeto no había dejado de ser pueblo. Barquisimeto era una cosa, bueno, de huecos por todos lados, no se había construido esa visión. Y había que potenciar, y nosotros nos fuimos a las grandes decisiones, aquel caso del Termibarca, ese proyecto del sistema de transporte masivo, de articular 4 centralidades productivas. Acogimos así como el turismo de eventos, había que fortalecer el turismo religioso, transformar Santa Rosa,
trabajar en el centro de la ciudad, construimos los centros comerciales para los buhoneros, hicimos aquel gran bulevar, el parque temático Bosque Macuto, estamos trabajando incluso para hacer un teleférico y la mezquindad no lo permitió. Los centros comerciales, hablamos con Sanville, hablamos con Metrópolis, nos pusimos de acuerdo con las trinitarias, con todos, para que viniese la inversión que a su vez generara empleo y generara mayores recursos en el municipio. Eso se hizo. Entonces resulta que aquí, en estas circunstancias, pasa la foto atrás, fíjate, en todo esto, también el doble discurso. El municipio incluso, Alfredo, había ya convenido, están las copias allí, el municipio había transado, pero además de haber transado el municipio, había comprado, tú sabes, el municipio ya le había comprado a particulares lo que estaba demandando. Había otorgado células catastrales, permisos a las áreas urbanas. En un tribunal no hay que ser muy inteligente para saber que solamente presentando eso, la decisión hacia el municipio iba a ser en contrario. Razón por la cual valoramos nosotros con la aprobación, con el informe, el síndico procurador, el contralor, toda la Cámara Municipal, y se acordó autorizar al alcalde para transar. Esto es lo que se encuentra hoy allí, pero yo voy a mostrar algunos detalles de esto. Entonces, este centro comercial que está aquí está en el Triángulo del Este. Este es el ICFA, los próceres. Con lo anterior, fíjense, algunas veces ellos hablan de centro comercial. ¿Qué será esto? Es un centro comercial. Igual como los que van a los centros comerciales y andan por ahí pendientes de las cámaras para que no lo vean. O los que dicen que no, que ellos no toman y toman whisky del bueno porque no toman cocuy. Entonces, o sea, el doble discurso sobre esto está allí, producto de eso. Y después de esto, miren esto, en ese mismo Triángulo del Este que nosotros transamos, se está construyendo la universidad, no sé qué cosa de la policía. Esto que está allí. Y en ese mismo Triángulo del Este, fíjense, está Dakar, se construyeron el Sanville, que digan, lo que es que valorar el impacto positivo que trae el Sanville, cuántos empleos directos, indirectos, impuestos al municipio, etcétera. Aquí está, fíjense. Ellos dicen que no sé qué cosa, que Henry Falcón con el complejo ferial, que se la arena ferial, pero ya le cambiaron el nombre a lo que nosotros dijimos. Ahora se llama Complejo Ferial Bicentenario y tiene la foto por aquí de doña Amaya. Aquí está, por ahí lo tenía. Y se mire grandote, Amaya sabe. Y aquí, hermano, es donde se hacen las reuniones del PCV. Es así de mal, Alfredo. Entonces, hermano, me decía ahora que Henry. O sea, por eso uno cuando les... Y esto hay que mostrárselo. Todo esto que está aquí fue producto de nuestra gestión, de una visión de futuro, ¿no? De transformar la ciudad. La flor, esto, bueno, lo concluimos nosotros, lo inició la gestión del gobernador anterior, pero está enclavado allí también. Por eso digo, el valor estratégico de esos terrenos es capital. Bueno, estas son poco una visión, aquí ya se están construyendo otras cosas, aquí está paralizada una obra, por aquí hay unos edificios de soluciones habitacionales, seguros, todo, un palacio para eventos, etc. Ahora, ese tiene un frenazo, ¿saben por qué? Porque bastó que uno saliera de la alcaldía y se impusiese en algunos casos la visión mediocre de las cosas. El populismo clientelar, que es lo que ha generado lamentablemente esta anarquía, este desorden en todo el país. Ese populismo, ese clientelismo, esa mentira, la manipulación. Dale. Listo. Ok. Después de esto, pasa la otra. Vamos a la exposición. Fíjense bien. Decía esto porque es bueno poco conciliar todas estas posiciones. Ahora, por aquí está, fíjense bien, después que nosotros transamos, los terrenos se le entregan al Instituto Municipal de la Vivienda, así se acuerda la transacción. O sea, ya no son terrenos del municipio, son terrenos que vienen de una propiedad privada a un instituto autónomo, con lo cual, a partir de ese momento, no le correspondía, no tenía nada el alcalde que ver con eso, sino el instituto autónomo. Como se comienza a desarrollar una ordenanza especial que desarrolle los terrenos, o sea, que determine cuáles son los edificios, los retiros, las actividades comerciales, productivas, públicas que se desarrollan, en el marco de esto comienza a desarrollarse una ordenanza. Fíjate esto, Ismael. Entonces aquí
se designa una comisión técnica. Miren quienes aparecen aquí. Aquí está doña Amalia, mire, alcaldesa del municipio de Ibarra, era la representante de la Asamblea Nacional en esa comisión, aparece firmando. Aquí está el general Jaime Padrón, secretario general de gobierno en representación de la gobernación de Lara, el doctor Héctor Saúl, en representación del Consejo Legislativo, y así el Colegio de Ingenieros, un representante de la Junta Parroquial, el presidente del INVI, del instituto que recibe los terrenos, la Cámara de la Construcción, el Centro Jacinto Lara, que es un centro de planificación en el ámbito local, el representante del Consejo Local de Planificación, la representante del Consejo Municipal, la representante de la Cámara Inmobiliaria, el representante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, de PROIN Lara, que esta es una institución que promueve y realiza desarrollos y asesorías, etc. Pero esta comisión es la que comienza sobre la base del plan especial, la ordenanza especial que legisla la alcaldía, comienza entonces a hacer las adjudicaciones producto de la rueda de negocio para que se diera lo que hemos visto allí. Esto es, en líneas generales, por la anterior. Ajá, que la selección de los secretarios, bueno, participó, no sé qué cosa, dale. Ajá, por la anterior. Bueno, en líneas generales, miren, si nos ponemos a revisar cada uno de los casos, repito, en un caso Cortulado, en uno Funrey, en otro Fundasalud, en otro el Instituto Municipal de la Vivienda, en otro, ¿cuál es que es el otro caso? El POA. Están allí todos los argumentos. Esto muy bien pudo reposar en los archivos de la Comisión de Contraloría para que con seriedad se aperture una investigación despojada absoluta y completamente del interés y la mezquindad político-partidista, que no puede de ninguna manera ser la norma, la regla, cuando aquí lo que debe imperar es el espíritu de la Constitución, de la ley, de la seriedad y la responsabilidad, pero especialmente de la verdad. Quería exponerles eso, pues tienen allí la información. Esto es lo que mañana vamos a presentar. Le agradezco a los señores diputados. Yo creo que aquí hay una explicación muy general. Estamos nosotros a la orden de los señores diputados para cualquier interrogante. Listo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.